Gracias, Padre. Yo quiero hablar en esta mañana el tema: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dígalo todo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Léamelo otra vez. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo nos habla del nacimiento del Señor Jesús. Y dice Mateo, el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Y dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió María? Si una mujer concibe de un hombre, ¿quién es el papá del bebé? Obvio. Si concibe de Juan, Juan es el papá. Si concibe de Pedro, Pedro es el papá. ¿Ve? Entonces dice que María concibió ¿de quién? Bueno, la religión trabada dice que el Padre es uno y que el Espíritu Santo es otro. Y lo separan, ¿no? No, dice el Espíritu Santo es uno y el Padre es otro. Bueno, entonces, ¿de quién concibió María? ¿Pero a quién le llamó Padre Jesús? A Jehová. El Señor Jesús siempre habló de su Padre. Nunca dijo que el Espíritu Santo era su Padre. Pero si fueran dos distintos, el Padre no tocó a María. No la tocó nada. Fue el Espíritu Santo. Y si fuera otro diferente, entonces el Padre, al que nosotros llamamos Padre nuestro, no es nada de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El Padre es Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Son uno. Dios es Espíritu. Juan 4:24. Dios es Espíritu. Y no hay dos Espíritus Santos. ¿Está claro? Bueno. Hasta ahí estamos bien. Ahora, Mateo habla bien claro y dice que el ángel le dijo a María y le dijo a José, cuando José se quería ir, no temas tomar a María tu mujer, porque en lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Y dice en Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, qué tremendo, qué tremendo. Oiga, el mismo nombre que el ángel está trayendo, ese nombre ya venía del cielo. Ese nombre lo trajo un ángel. Y le dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si lo leemos así, pues no dice nada. Se va a llamar Jesús porque va a salvar al pueblo de sus pecados. No, es que Jesús en hebreo es Yeshua. La palabra que usó Gabriel fue Yeshua. Y Yeshua quiere decir Salvador. Por eso se va a llamar Yeshua. Porque su nombre nos está revelando el trabajo que va a venir a hacer. Por ejemplo, se va a llamar Agrio porque le va a agriar la vida a todo mundo. Se va a llamar Amargado porque le va a amargar la vida a todo mundo. Se va a llamar Risa porque todo el tiempo va a andarse riendo. Los nombres eran colocados adrede.
Hoy usted busca los nombres y ni siquiera sabe si es la voluntad de Dios. Usted le clavó, hoy les ponen hasta Caín. Cada nombre que Dios nombró era con propósito. Y justo el nombre de Jesús nos dice una gran revelación. The same name Nombre, el mismo nombre, is giving us a great revelation. nos da una gran revelación. He is our Savior. Él es nuestro Salvador. You cannot save yourself. Usted no se puede salvar a usted mismo. You got a Savior. Usted tiene un Salvador. It's Jesus. Es Jesús. Jesus is your Savior. Jesús es su Salvador. You cannot save yourself. Usted no se puede salvar a sí mismo. I cannot save myself. Yo no me puedo salvar a mí mismo. God is sending someone Dios está enviando a alguien whose name is Savior. que su nombre es Salvador. Because that's what He's going to do. Porque eso es lo que Él va a hacer. He's going to save His people. Él va a salvar su pueblo. His name Su nombre is giving us nos dice, nos a está great dando revelation, una gran a revelación, great teaching una gran enseñanza of His purpose de su propósito and His divine plan y su plan divino in God's power mind. en la parte de Dios, en la parte de atrás de la mente de Dios. Él se llamará Jesús, Yeshua, Salvador, porque Él salvará a su pueblo, no a los otros, a su pueblo. Entonces no había manera que te salvaras a ti mismo, necesitabas un Salvador. No importa si nunca dijiste una mentira, si nunca te fumaste un cigarro, todavía necesitabas un Salvador. Amén. El mismo nombre nos dice que nosotros no podíamos salvarnos. No había manera. ¿Tu buen comportamiento te salvará de tus pecados? No dice eso. ¿Tu excelente comportamiento te va a meter al cielo? Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino a sufrir la peor de las muertes? Si mi comportamiento me mete al cielo, entonces diría la Biblia, pórtate bien y te ganarás el cielo. ¿A dónde dice? Dice, su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Hay un mensaje que se llama Quisiéramos ver a Jesús, del 68. Brian, ¿tenés otra cita antes de esta? ¿Cita bíblica antes de esta? Ok, perfecto. Quisiéramos ver a Jesús del 60. Oiga cómo dice. Si Él viniera en nuestros medios en esta noche y ejecutara e hiciera exactamente lo mismo que Él hizo en aquel entonces, ustedes dicen, ¿me sanaría Él? Él no los pudiera sanar a ustedes. Él ya lo ha hecho. ¿Me salvaría Él? Él no los pudiera salvar a ustedes. Él ya lo ha hecho. Ustedes lo tienen que aceptar. Amén. Aleluya. Listen what Brother Branham is saying here. Escuchen lo que el hermano Branham está diciendo. Dice, si el mismo Jesús llegara aquí, se parara, imagínense que Jesús se parara aquí, usando este traje, este micrófono, y usted diría, ¿me sanaría Él? Dice el profeta, no, Él no pudiera sanarlos, ya lo hizo. ¿Pudiera salvarme Él? No, Él ya lo hizo. Ustedes solo lo tienen que aceptar. He did it. Él lo hizo. He will not do it. Él no lo hará. He will not save you. Él no te salvará. He already did it. Él ya lo hizo. All you have to do is accept it. Todo lo que usted tiene que hacer es aceptarlo. Accept it by faith. Aceptarlo por fe. By faith in the word. Por fe en la palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El mensaje central
de la iglesia evangélica hace años. ¿Cuántos aquí tienen más de 40 años? Levanten la mano quienes tienen más de 40 años. Quiero que hagan memoria. El mensaje central de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante en aquellos años era: Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta. ¿Cuál era? En contraposición de la iglesia católica, que enseña que la iglesia católica es la única iglesia que salva. No hay iglesia que te salve. Ni la iglesia católica, ni la iglesia evangélica, ni la iglesia del mensaje te puede salvar. Jesús ya te salvó. Jesús es el centro de la Biblia. Él es nuestro boss, que vino a pagar el precio para redimir a su esposa y redimir la tierra y redimir a Noemí. William Branham nunca te ha podido salvar. Hay gente que dice: fuera de este mensaje no hay salvación. ¿Y cómo se salvaron los antes que vinieron antes del hermano Branham? Lutero jamás conoció al hermano Branham y fue salvo. Jesús es el que salva y es el que ha salvado todo el tiempo. El centro de la Biblia, el mensaje más importante que Gabriel trajo es: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted pórtese bien todo lo que pueda, pero eso no lo va a meter al cielo. Le da ciertos beneficios de este lado, pero jamás te va a meter al cielo. Dejar de beber, dejar de fumar, te mete al cielo. Entonces todos los que están allá afuera, que no beben y no fuman, van derechito al cielo. Entonces, el buen comportamiento te mete al cielo. Yo conozco unas señoras aquí en Lejamaní, hermano, que de esas mujeres nadie ha dicho nada. Se les murió el marido, intactas se quedan, nadie las tocó. Sin embargo, no por eso se van al cielo. Es que si no aceptan el sacrificio que Jesús hizo, están fritas. Con todo y su chalina negra están fritas, porque solo Jesús puede salvar. Are you getting it? What do you say? Are you getting it? ¿Lo captaron? Yo no sé desde cuándo cambiaron la Biblia, porque en aquellos años ese era el mensaje de la iglesia evangélica. Cristo salva, Cristo salva. Yo no me podía salvar. Cristo salva. Y le decían a uno: acepte a Cristo. Y en realidad no es acepte a Cristo, es acepte lo que Él hizo para que sea salvo. Acepte lo que Él hizo por usted. ¿Aceptas que no te podías salvar? ¿Aceptas que no tenías suficientes recursos para salvarte? Él pagó el precio en tu lugar. Y yo lo creo, yo lo acepto, yo lo creo y punto. Hoy es que ya cambiaron todo. Hoy hasta te dicen: deposite tanto en nuestra cuenta para que usted sea salvo. Hay que mentir el diablo. ¿Sabe por qué sacaron las famosas indulgencias? Porque se les estaba acabando el billete en Roma y necesitaban agrandar el Vaticano y no había billete. Entonces empezaron a idear una forma de traer más billete al Vaticano para agrandarlo y hacer sus mansiones más grandes. Y se inventaron que usted traía cierta cantidad de dinero, le daban un papel firmado donde le decía que usted estaba perdonado y podía pecar 1 año. ¿Y la sangre de Cristo entonces? ¿El sacrificio de ese precioso cordero entonces? Si traer una gran cantidad a las arcas de la iglesia salvaba a la gente, ¿para qué vino a morir ese hombre?
No tienen lógica. Y ahí cayeron licenciados, abogados, arquitectos, gente inteligentísima, gente educada, cayó en esa trampa. ¿Qué fue lo que Lutero peleó? Lutero se rebeló contra eso y dijo Lutero, el justo por la fe vivirá. No son las obras. Ese fue el mensaje de Lutero. No son las obras, es la fe en lo que él hizo. Y hoy te dicen, ayune. Sufra. Que entre más sufre le estás ayudando al Señor a llevar la cruz. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren el dedo de Juan. Díganme, ¿a quién está señalando Juan? A Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, quitar, desaparecer el pecado del mundo. No es el Papa, no es el profeta, nadie, es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Glory be to God. Yo no sé desde cuándo cambiaron. Ay del que le agregue, dice la Biblia. Si usted pudiera salvarse con su buen comportamiento, entonces Juan lo hubiera señalado a usted. Juan hubiera dicho, mire, pórtense bien si se quieren ir al cielo, pórtense bien. Portarse bien está bien. Eso está correcto, yo no estoy en contra. Pero ese es otro tema. Después les voy a predicar un tema de esos, si quieren. Pero lo que te mete al cielo es el Cordero de Dios. La Biblia enseña que solo Jesús puede quitar el pecado. Nadie más. Amén. Como el águila excita su nidada del 61. No es nada que yo intenté merecer, nada que yo podía merecer, nada que yo pueda hacer, nada en mis brazos yo traigo. Simplemente a tu cruz yo me aferro. Señor, tómame completamente. Esa es la manera. Ese es un profeta bien escritural, mire. No es nada que yo intenté merecer. No es nada que yo podía merecer. Aquí nadie se merecía el cielo. Yo nunca fumé, nunca bebí, y eso no me metí al cielo. Quizás usted bebió, usted sí bebió, usted se drogó, pero tampoco eso te quita el cielo. Por eso Cristo murió. Por eso Él vino a morir, porque sabía que el hombre no podía, no le ajustaba. A ver, si Dios nos pone precio por la salvación, ¿cuánto vale? That's priceless. Priceless. No tiene precio. Sin precio. Priceless. No le ajustaría un pequeño comportamiento y usted dice que eso le ajusta para llegar al cielo. No. Si usted de aquí ya se está amargando la vida, solo medio le hacen una cosa, ya sale la víbora y me dice que con su comportamiento va a entrar al cielo. No, hombre. No éramos dignos. Bien, Mateo nos dice que María concibió del Espíritu Santo, pero no nos da más detalles. Entonces le dice, Mateo, díganos más. Pregúntenle a Lucas, dijo. Y Lucas nos da más detalles. Y dice Lucas, había una joven de Nazaret que estaba desposada con un hombre llamado José, y antes que se juntasen. Entonces, Lucas nos da más detalles. Lucas 1:30, por favor.
Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué nos dice Lucas aquí? Que Jesús es un ser divino. Nació sin intervención humana. José no tocó a María para que naciera Jesús. Por eso cuando María le dijo: tu padre y yo te hemos buscado con angustia, le dijo: ¿quién es mi padre? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Ese señor no es mi papá. Si estuviera en los negocios de José, o estuviera vendiendo mesas, afilando la sierra, qué sé yo, rejuntando los clavos. Pero en los negocios de mi padre, en la predicación, en eso estaba. So, listen very carefully. Escuchen cuidadosamente. The Lord Jesus El Señor Jesús was human, era humano, but not a kind of flesh, the kind of flesh that we have. pero no el tipo de carne o humanidad que nosotros tenemos. We were made out of sex, Nosotros fuimos hechos por sexo, but not the Lord Jesus. pero no el Señor Jesús. He was created by the spoken word. Él fue creado por la palabra hablada, The spoken word of God. la palabra hablada de Dios. ¿Cómo fue creado el primer Adán? Por la palabra, pero en la tierra. ¿Cómo fue creado el segundo Adán, el Señor Jesús? Por la palabra, pero en un vientre. Dichoso Adán que nunca tuvo suegra. La carne de Jesús era carne, sentía, se dolía, pero divina. No tenía el elemento sexo. Por eso nunca se casó. No lo necesitó. No tenía necesidad. Porque era una carne divina. No iba el elemento sexo. Y gracias a Dios que no se casó. ¿Se imaginan a Jesús casado? ¿De dónde viene el Señor a estas horas? Por andar con esos 12 vagos viene llegando a esta hora. Ya me contaron que una ramera le estuvo tocando los pies. Velo cómo se dejaba el Señor, y brava la mujer que no le quería dar de cenar. No, gracias a Dios que no tuvo mujer. Porque hay una, ay. Pobre Salomón. Dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 1000 tenía por todas. ¿Sabe que aquí nos revela algo bien tremendo? La Biblia nos revela algo bien tremendo al decir que Salomón tuvo 1000 esposas, que tuvo 1000 suegras. Pobre. La carne de Jesús era divina, pero era carne, se dolía y no era Dios. La carne no es Dios. Entiendan esto. Dios, el único Dios, moró en ese cuerpo de carne. Yo no sé cómo no lo pueden ver tan claro. El Espíritu de Dios, el único Dios, el Creador, el Jehová, Elohim, el único vivió en ese cuerpo de carne. Ok. Quiero que miren la intención de Dios al crearlo así, divino, sin intervención humana, porque era lo único que nos podía salvar, porque tenía que ser el Cordero perfecto. Ningún hombre podía salvarnos, porque no fue hallado ni uno digno. Apocalipsis 5. Él es el ser digno que nos podía salvar. Si usted dice
que usted se puede salvar solo, dejando de fumar, dejando de beber, dejando de chismear, dejando de ver novelas. Si usted dice que usted se puede salvar con su buen comportamiento, usted está contradiciendo la Biblia, porque Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Apocalipsis 5 dijo que nadie fue hallado digno. Y Juan lloró. Why did he cry? ¿Por qué él lloraba? Because nobody was worthy. Porque nadie era digno. Nobody was found worthy. Nadie fue hallado digno. But the Lamb, Pero el Cordero, the Lamb of God, el Cordero de Dios, he was found worthy. él fue hallado digno. Nosotros ninguno es digno. Todos nos descarriamos, todos pecamos, todos fallamos, unos de una manera y otros otra. A todos nos aprieta el zapato de algún lado, a todos tenemos una falla en algún lado. No me venga con el cuentecito que usted es perfecto en la carne, usted es perfecto pero en el alma. Never in the flesh. En la carne. Nunca en la carne. Es carne hecha por sexo. Tan arruinados éramos, un pedazo de polvo. No hay manera que nos podíamos salvar a sí mismos. Necesitábamos un Salvador. Dijo el ángel, y él se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Solo un ser así podía redimirnos de toda la maldición del pecado. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Díganme eso otra vez. Y en ningún otro hay salvación. Díganlo todos. Y en ningún otro hay salvación. Incluyéndome a mí. En ningún otro hay salvación. Dígalo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por Porque qué? no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué lindo. Hasta lo cantamos. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre. Ni Pedro, ni María, ni como se llame usted no se podía salvar. Dios lo tenía que salvar de gratis. Dios en su gracia y en su amor tenía que salvarlo porque usted no podía. Hermano, esa es la base de nuestra fe. Si quieres ir a algún lado, tienes que partir de ahí. Esa es tu pista de despegue. Cristo pagó el precio por mí. Yo no podía salvarme. Él pagó el precio. Él lo hizo por mí. Yo no podía. Esa es la base. Why sometimes you say, I don't want to go to church today? ¿Por qué a veces usted dice, yo no quiero ir a la iglesia ahora? Because I got angry. Porque me enojé. Because I was fighting with this big head of my husband. Porque yo estaba peleando con mi esposo, Big head. con este cabezón de mi esposo, And I don't want to go to church. y yo no quiero ir a la iglesia. Cuando empiezas a pensar así, estás contradiciendo la misma escritura que dices creer. Porque no es por tus méritos, no es por tu habilidad. En la carne, dice el profeta, vamos a tener rollo de toda clase. Esa gente legalista que anda buscando perfección en la carne, no entienden la Biblia. Ningún otro, ni usted ni yo, ni William Branham. No hay otro nombre, no hay. Mire, si usted dice, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de fumar para irme al cielo, usted anda más perdido que un perro en procesión. Que ese perro no sabe qué anda haciendo ahí. Y con esto no le estoy diciendo que vaya a beber, eso es basura. Usted no beba, no fume, eso es basura. Con una mente elevada usted no prueba eso, pero no es porque eso lo va a llevar al cielo. Eso es dañino para su organismo, eso es dañino para su cuerpo. Fumar, beber, déjeselo a la gente de mente pobre.
gente muy barata, gente de muy abajo, allá, gente con una mente muy abajo. O sea, barenade. Una gente con una mente elevada va a querer otras cosas, tiene otro deseo. Pero eso no te mete al cielo. ¿Entiendes? En Filipo habían encarcelado a Pablo. ¿Dónde? En Filipo, al lugar de los filipenses. Espérenme, déjeme insertar algo acá, que interesante. ¿Sabían ustedes que cuando el apóstol Pablo escribe las cartas, fueron cartas personales? Como que yo le quiera mandar una carta a los hermanos de Nueva York, a los hermanos de Chile, a los hermanos de Costa Rica, de Puerto Rico, de República Dominicana, como que yo le quiera mandar una carta a los hermanos de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, como que yo le quiera mandar una carta a los hermanos de México. Es mi carta. Pablo no dijo, esta carta va a llegar a ser la Biblia. No, era una carta. Pablo nunca se le ocurrió por la cabeza que eso era Biblia, que él estaba escribiendo Biblia. Era una carta personal. Y él decía, a los santos que están en Filipo, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto. Él les escribió cartas. Eran cartas personales de Pablo. Con el tiempo recogieron esas cartas y las unieron y llegó a ser nuestro Nuevo Testamento. Sabiduría divina. Bien, entonces Pablo, por andar predicando, lo metieron preso. No andaba robando aguacate, lo metieron preso por predicar. Y estando en la cárcel, Pablo y Silas es el nombre de otro hombre. Porque una vez un predicador dice, las esposas tienen que ser tan fieles, dice, y tienen que ser como la hermana Sila, dice, que metieron preso a Pablo y ahí estaba ella también, dice. Ah, bruto, dije yo, qué bárbaro. Pablo y Silas es un compañero de Pablo. Estaban presos. Y el ángel del Señor los visitó, empezaron a adorar, a alabar, adorar. Y de repente, ¡bum!, las puertas de la cárcel se abrieron, un terremoto. Y el carcelero, el encargado de la prisión, pensó que todos se habían escapado. Y eso era penado según la ley romana. Si no hallaban un preso, tenía que pagar con su vida el encargado de los presos. Y a meterse una espada iba. Si hubiera habido pistolas, se la pega. Pero como no había una espada, le dije a Pablo, no te vayas a matar, muchacho, aquí estamos, le dice. Bruto, no te vayas a matar, que aquí estamos. Pero estaba tan impactado el carcelero de Filipos que le preguntó a Pablo. Hechos 16:30. Oiga la pregunta que le hizo al apóstol Pablo. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la pregunta? Miren para acá. La respuesta de Pablo fue, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de beber, tienes que dejar de cortarte ese pelo tan feo que tenés. Tenés que bañarte, no vas a usar desodorante, tenés que cubrirte los dedos para que no provoques a los hombres. Así le dijo Pablo. Mire el 31, ¿cómo fue que le dijo Pablo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dio una lista de reglas. ¿Qué le dijo? Hermano, la fórmula que dio Pablo al carcelero de Filipo fue sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de pilón se salvan los tuyos también. Crees tú y se salvan los tuyos. Tráguese eso. Vaya. Ahora,
entendamos en el contexto que se dijo.